Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, soy Diana. Esta semana empezamos el mes de marzo y lo vamos a dedicar a Ostara. Como os adelantaba hace unos días en Facebook, pues he querido dedicar este mes de marzo a la festividad de Ostara y haré varios vídeos para contaros un poquito pues, los orígenes de esta festividad, cómo se celebra y demás. Deciros que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, esta serie de vídeos, porque aunque ya sabía cosas sobre esta festividad, pero a raíz de preparar y buscar información y documentación para el vídeo, tengo que deciros que he encontrado muchísimas curiosidades, muchas leyendas y mucha información histórica en relación a esta festividad. Entonces, espero que viendo el vídeo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado preparándolo y que os guste. Ostara es la primera fiesta solar de la rueda anual. Corresponde al equinoccio de primavera, que se celebra en el hemisferio norte el 21 de marzo y en el hemisferio sur el 21 de septiembre. Ahora mismo, los que estáis en el hemisferio sur, celebraréis Mabon. Ostara significa vida, fertilidad y primavera. Significa el fin del invierno, de la oscuridad y del frío, y la vuelta del calor, la luz y la vida. En este momento el Sol está en el plano del ecuador terrestre en el que alcanza el cenit, que es el punto más alto sobre nuestras cabezas. Esto significa que los días duran lo mismo que las noches, es decir, tenemos las mismas horas de luz que de oscuridad. Actualmente se celebra el equinoccio de primavera. Ostara se celebra el día 21 de marzo. En un primer momento, en el concilio de Nicea, se decidió que esta festividad sería celebrada el primer domingo después de la primera luna llena, tras el 21 de marzo. Esto dio lugar a que algunos años se celebrara en unas fechas y otros años en otras. Es decir, algunos años se celebraba a finales de marzo, otros en abril, y de ahí parte de la confusión de los orígenes de esta festividad. Ostara es el nombre de una diosa celta que representa la festividad de este día. Respecto a los orígenes, no tenemos un origen claro. La primera referencia que tenemos documentada es del monje benedictino Beda el Venerable, el cual en su obra nos habla de que los anglosajones llamaban al mes de abril Eostur Monaz. Es la misma raíz que el nombre de la diosa Eostre, es una diosa germana cuya traducción viene a significar brillar o brillante. Etimológicamente guarda relación también con el nombre de Easter, que significa Pascua en inglés. De ahí que la Pascua se celebre en esta época. Ostara guarda mucha similitud y correspondencia con otras diosas de otras culturas. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos a la diosa Eos, que es la diosa griega del amanecer y de la aurora. La diosa nórdica Freya guarda mucha relación con la festividad de Ostara. Ella es la diosa de la fertilidad y del amor. Los escandinavos celebraban este día con un blot, que es un sacrificio, pero que hoy en día ha pasado a ser simplemente una comida de celebración. La diosa Istar de Mesopotamia, la cual era diosa del amor, de la fertilidad y de la vida. La famosa diosa egipcia Isis, símbolo de maternidad y de nacimiento. En la mitología nórdica también se relaciona esta festividad con el triunfo de Thor sobre los gigantes, del sol sobre los lobos que lo perseguían y de la luz sobre la oscuridad. En Ostara, la diosa se representa en su fase de doncella, como símbolo de fertilidad y de renacimiento. Respecto a las leyendas, hay muchas que podemos encontrar en relación a esta festividad. Vamos a ver algunas de ellas. La leyenda de Perséfone guarda mucha relación con la festividad de Ostara. Perséfone era hija de Deméter y Zeus
y fue raptada por Hades, que era dios del inframundo. Se enamoró de ella y la raptó para llevarla con él al infierno. Mientras Perséfone estaba en el inframundo, comió un grano de granada. Con ello quedó hechizada y pasó a ser la diosa del inframundo. Mientras en la superficie, Deméter, su madre, diosa de la agricultura y las tierras fértiles, buscaba a su hija sin descanso. En su búsqueda abandonó por completo las tierras, con lo cual quedaron áridas y estériles. Zeus llegó a un acuerdo con Hades, en el que Perséfone volvería a la superficie de la tierra durante 6 meses al año, que son los 6 meses que tenemos de luz. Los otros 6 meses regresaría al inframundo, que son los 6 meses de oscuridad y de frío. Hay otra leyenda pagana que cuenta que en el amanecer del equinoccio de primavera, un conejo surgirá de las profundidades del bosque escondiendo huevos de oro en los huecos de los árboles. Aquel que encuentre un huevo tendrá abundancia y prosperidad durante todo el año. Otra leyenda druida relacionada con los huevos nos habla de que los huevos encontrados son huevos sanadores. El huevo, como podéis imaginar, ha pasado a ser uno de los símbolos de esta festividad. ¿Qué mayor símbolo de vida y fertilidad que un huevo? También se consideraba un alimento muy nutritivo para consumir después del frío y duro invierno. Después comenzaron a decorarse y a regalarse a amigos y familiares como símbolo de fertilidad y de buena suerte. Otro símbolo de esta festividad es la liebre. La liebre o el conejo representan la fertilidad y la vida. En un primer momento se hablaba de la liebre, ya que en Britania no se conocieron los conejos hasta mucho más tarde que en Europa. Cuenta la leyenda que la reina guerrera Boudica o Boudicea era una reina britana que lideró el levantamiento de varias tribus contra la ocupación romana. Al parecer, en las batallas llevaba siempre una liebre en su pecho como símbolo de buena suerte. Estamos en Ostara, equinoccio de primavera. Es la época de la primera siembra. Es la época para sembrar semillas y para sembrar proyectos. También es la fecha en la que empieza el primer signo del horóscopo, Aries, el cual representa el fuego y la actividad. Comienza un nuevo ciclo, comienza de nuevo a girar la rueda anual. Nos acercamos a Ostara.